Hola chicos, nos vemos de nuevo. Ahora me toca hacer una explicación sobre electricidad y magnetismo. Aquí tenemos una infografía que básicamente nos muestra conceptos bastante básicos, valga la redundancia, y yo les voy a empezar a explicar. La electricidad es una manifestación de un tipo de energía. ¿Y proviene de dónde? Del movimiento de los electrones, porque generan liberación de energía al medio, la que se puede transferir, conservar, almacenar y transformar. ¿Ya? Electricidad viene de electrón y están absolutamente relacionados. ¿Ya? Los electrones y la electricidad se produce mediante la energía potencial que puede tener el agua, ¿ya? Tenemos otras diferentes manifestaciones de energía, como por ejemplo la eólica, la solar, acá tenemos las plantitas, una petrolera podría decirse, y en energía de distintos tipos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Vamos para este otro lado. Que la electricidad va a depender de las propiedades de los materiales que permiten ese flujo de electrones, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algunos que son conductores, que son muy buenos conductores por donde fluye sin dificultad la cantidad de corriente eléctrica, otros que son semiconductores y algunos que son aislantes, que no producen electricidad, que no producen el flujo de la electricidad, como por ejemplo un cable con una funda, por ejemplo el cable del celular. Bien, seguimos. La corriente eléctrica entonces fluye gracias a los electrones y van desde el lado que es negativo hacia el positivo. Si yo tengo algo cargado negativo es porque hay abundancia de electrones, y si está cargado positivo es porque están en desequilibrio las cargas y por eso fluyen para allá. También tenemos por acá que la electricidad nos permite armar ciertos circuitos y están representados aquí en estas líneas que están acá, ¿ya? Y están formados los circuitos por una pila o una fuente de poder, un interruptor, los cables que son los conductores y, por ejemplo, una lámpara, ¿ya? De esa forma se manifiesta la energía eléctrica. Bien, tenemos acá también unidades de medida de energía eléctrica. Una de ellas es el potencial eléctrico o el voltaje, que se mide en volt, su símbolo es la V, intensidad de la corriente en amperes, su símbolo es la A, y la resistencia eléctrica ohm. ¿Qué es la electricidad? Bien, ya les decía yo que son fenómenos producidos por el movimiento de electrones. Entonces, como yo lo explicaba, aquí tenemos una imagen donde está un núcleo atómico que tiene cargas positivas, que son los protones, tenemos el núcleo con los neutrones y además tenemos los electrones orbitando aquí alrededor. Entonces, la transferencia de los electrones de un lado al otro es lo que va produciendo el flujo eléctrico. Y aquí tenemos la imagen ampliada en donde se puede ver que se produce de negativo a positivo ese flujo. Y ya se los había explicado. Ahora, todo esto se rige por algún principio, la famosa ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm. Aquí tengo una pirámide que es una regla mnemotécnica que les va a permitir a ustedes, cuando tengan que hacer algún pequeño cálculo, ya sea para determinar el voltaje, la intensidad de la corriente eléctrica o la resistencia. Usted pone la letra B arriba, la letra I abajo y la letra R también aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted en orden. El B es igual a I por R, y aquí está escrito. La I es igual a ¿qué cosa? A B sobre R.
Mire usted. Y la letra R sería entonces, si yo la tapo, V sobre I. Esa es una regla mnemotécnica. Chicos, yo tengo, a ver si me resulta. Les voy a poner un video cortísimo que explica muy bien esto que les acabo de decir. Vamos al video. La ley de Ohm se llama así en honor a su descubridor Georg Simon Ohm, físico alemán de principios del siglo XIX. La ley de Ohm establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. La ley de Ohm permite calcular la resistencia y el voltaje adecuados para cada circuito. La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. La resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Y el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La intensidad de corriente eléctrica corresponde a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un conductor en un segundo. Se mide en amperes. El voltaje o fuerza electromotriz dependerá de lo que llamaremos fuente de voltaje y se mide en voltios. La resistencia que opone el conductor al flujo de corriente es lo que llamamos resistencia eléctrica. Se mide en ohmios. En un circuito de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales. Si se duplica el voltaje, se duplica la corriente. Por otro lado, si se duplica la resistencia de un circuito, la corriente se reduce a la mitad. A mayor resistencia, menor corriente. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre. La resistencia eléctrica es menor en los cables gruesos que en los delgados. Los cables largos oponen más resistencia que los cortos. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura se traduce en un incremento en la resistencia del conductor. La ley de Ohm es una herramienta fundamental para el cálculo en los fenómenos eléctricos. Ya, espero que eso les haya quedado clarito. Ahora nosotros continuamos porque esta parte de aquí quedó bien explicada. Cuando tengo yo que un producto de dos variables, como por ejemplo la intensidad y la resistencia, en el video mencionan que es inversamente proporcional, lo que significa que mientras una aumenta, la otra disminuye. O bien dicho, si la resistencia aumenta, la intensidad de corriente disminuye. ¿Ya? Y si son directamente proporcionales, significa, vamos a ponerlo acá, y si son directamente proporcionales, significa que mientras una aumenta, la otra también. Por eso hablan de que si una se duplica, la otra también. O si esta disminuye al doble, esta aumenta al doble. ¿Se va entendiendo el concepto de directo e inversamente proporcional? Eso se usa mucho, sobre todo en este tipo de trabajos, en este tipo de conceptos. Bien, pasamos ahora que ya sabemos que se puede armar un circuito eléctrico. Yo aquí les explico de la siguiente forma. Usted tiene una llave por donde va a circular agua y va a haber aquí un codo que va a oponer resistencia al flujo de agua. Entonces, la llave va a ser mi fuente de alimentación, la corriente va a ser la intensidad o va a ser el flujo de agua en este caso, y la resistencia se opone al paso de la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que así está funcionando el circuito. De menos circula hacia el positivo
y pasa por el interruptor, por un cable. Tenemos el foco que nos indica que está habiendo un consumo de energía eléctrica y se devuelve. Tenemos este circuito es súper simple. Acá tenemos otro que está en serie. Cuando se habla de que está en serie, se refiere a que yo tengo, por ejemplo, los dispositivos uno al lado de otro y el cable continuo. Acá también yo tengo el circuito, por ejemplo, mixto. ¿Por qué razón? Porque también existe que son en paralelo. Si yo tuviera aquí solo una ampolleta y solo una ampolleta, esto sería en paralelo. Pero aquí yo tengo uno en serie, aquí, y otra parte en serie. Pero ambos que están unidos por acá están en paralelo. Bien, características de los circuitos. Esta parte ya es más bien matemática, pero se las voy a dejar aquí para que ustedes la refuercen. Bien, tenemos lo siguiente. Tenemos que el voltaje total en un circuito en serie, en donde va una al lado de la otra, es la suma de los dos voltajes. ¿Por qué razón? Mire, yo tengo aquí como quien dice la intensidad de corriente que va a estar circulando. Aquí está el interruptor, este circuito está abierto, pero si estuviera cerrado, la intensidad que va a pasar por aquí va a ser esta intensidad total, la 1 y la 2, y son iguales en todos estos puntos. Pero el voltaje es la suma de este voltaje que va a pasar por aquí y luego que va a pasar por acá. Ahí está distinto. Y la resistencia también, que es diferente. ¿Por qué razón? Porque aquí pasa la corriente inicial, ¿cierto? Y después va a pasar por acá. Entonces, en estos casos las resistencias son la resistencia total es la suma de las dos resistencias y los voltajes totales la suma de los dos voltajes. Eso en serie. Cuando estamos en circuitos paralelos, por ejemplo, yo tengo que el voltaje total es igual al voltaje 1 y igual al voltaje 2, ¿ya? O sea, lo que pasa por aquí es lo mismo que pasa por acá en voltaje. Y la intensidad de corriente ahora es la suma, la que está aquí total, la que llega aquí, es la suma de la intensidad 1 por aquí y de la intensidad 2. Ahora, ¿cómo se calcula la resistencia? Esta es la formulita. Es 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2. O bien, la resistencia total, para poder calcularla, es este valor y todo esto dividido, 1 dividido por todo esto que está acá. Bien. El magnetismo. Oh, me salió un errorcillo aquí. Bueno, pero se lo corrijo inmediatamente. Es una propiedad que se manifiesta en forma natural en ciertas sustancias como el hierro, el cobalto y el níquel, principalmente que se caracteriza por la aparición de fuerzas de atracción y de repulsión entre los cuerpos neutros llamados imanes. ¿Qué es lo importante? Propiedad que se manifiesta en forma natural en ciertas sustancias. Ya, lo que vamos a recordar aquí, olviden esta partecita porque se anduvo corriendo. Tenemos lo siguiente, los imanes que son capaces de atraer sustancias que también tienen la misma capacidad de ser atraídas, porque hay otros minerales y metales que no tienen esa capacidad, como por ejemplo el oro. Usted acerca un anillo de oro a un imán y no va a sentir esa fuerza de atracción. Entonces, pero sí tenemos, por ejemplo, que se pueden producir ciertas atracciones y ciertas fuerzas de repulsión. ¿A través de qué? De unas líneas de campo magnético. ¿Qué son esas líneas de campo magnético? Se simbolizan primero con la letra B porque también hay algunas funciones matemáticas que nos permiten determinar el campo magnético. Es tangente a las líneas de campo magnético. Las líneas, ojo, vamos a ir hablando qué es el campo magnético hasta que lo distingamos, que unas son las líneas y el otro es el campo magnético. ¿Ya? Aquí yo tengo un imán en donde del polo norte
salen los campos magnéticos, salen las líneas de campo hacia el polo sur, siempre del polo norte al polo sur. Y estas no se cruzan, siempre van así separadas. Y a mayor líneas de campo magnético va a ser mayor la intensidad de este. Y su unidad de medida es el Tesla. Bien, la Tierra también tiene su campo magnético propio, ¿ya? Y tiene esta forma. Ahora, fíjese, si yo acercara una brújula, la brújula me va a marcar el norte, hacia el norte, pero ese no es el norte de la Tierra, ¿ya? Ojo, el polo magnético no es el mismo que el polo, digamos, físico, por decirlo así. El polo norte está para allá de la Tierra. El eje por el que, de rotación tiene el norte para allá y para acá. Pero el campo magnético es diferente. Ahora, si usted hace en su casa un experimento sencillo de virutas de fierro con un par de imanes y papel, lo que usted hace es poner una hojita, por debajo pone el imán y espolvorea las virutas de fierro, que pueden ser de una virutilla, picada, molida, con mucho cuidado porque esos son como astillas, y la forma que va a aparecer entre un imán y el otro, que está de lejos, por debajo del papel, son estas formas. Así es que yo le invito a que usted sea capaz de hacer sus propias líneas de campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético es una fuerza física que tiene una magnitud y que se puede medir y que se puede determinar y se puede ver y sentir ahí con esa representación. Ahora, se produce también un efecto llamado Oersted, y este efecto consiste en que si nosotros ponemos una brújula cerca de un conductor conectado con una batería, o una pila, una corriente eléctrica, o yo tengo, por ejemplo, un electrodoméstico conectado a la corriente eléctrica y que está funcionando, si yo acerco una brújula, la brújula va a tender a seguir e indicarme una dirección determinada, ¿ya? Me va a indicar, por ejemplo, se va a trastornar, me va a indicar que hay movimiento de campo magnético. Es decir, va a haber por donde fluye electricidad, la brújula va a indicar presencia de un campo magnético. Y hay una regla, que yo no le puse el nombre, pero ustedes se la van a aprender muy fácil, que se llama la regla de la mano derecha, ¿ya? Y esta regla consiste en que usted pone los dedos en pulgar en el sentido en que está corriendo la electricidad, por ejemplo, por un cable que, a ver, por ejemplo, su cable del celular cuando lo está cargando. Entonces la energía eléctrica va a pasar, la energía eléctrica va a pasar desde desde donde viene la fuente de la energía y se va a dirigir hacia el electrodoméstico. Entonces usted pone en ese sentido el dedo pulgar y los otros dedos de la mano derecha van a indicar el sentido del campo magnético, ¿ya? Y aquí se ve que, por ejemplo, las líneas de campo van a ser tangentes al campo magnético. ¿Se fija usted? Va a tener un campo así con esta forma. Bien. Ahora, la aurora boreal, fíjese usted, y el campo magnético producen estos efectos, pues. La aurora boreal son los gases que se pueden ver a través de la forma que tiene el campo magnético. Entonces nosotros tenemos aquí la Tierra y tenemos acá esta forma de campo magnético, y por efecto de los rayos solares y las tormentas solares y que son llegan aquí a la capa del campo magnético, se desvían y provocan esos movimientos tan bonitos que se ven. Bueno, yo lo he visto por video, no he tenido la oportunidad de viajar y ver una en vivo. Pero si usted más adelante, ¿quién dice que no sea capaz de ir a visitar una usted mismo? Bien, chicos, eso es todo. Espero que no tengan dudas y si las tienen, me avisan. Va.
La ley de Ohm Ops. se llama así en honor a su descubridor.